Mis buenos días. Hola, hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días, ¿me confirman por favor si me logran escuchar? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Samantha, buenos días. Sí, profe. Ya amaneció, Samantha, ya amaneció. Muy bien, chicos, darles la bienvenida a cada uno de ustedes a la sesión del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, hayan dormido bien, hayan descansado bien para empezar la clase, ¿correcto? Bueno, hacerles anuncios importantes para empezar, ¿ya? Que ya ustedes lo conocen, por favor, ya saben que hasta el día 31 pueden estar pagando el tema de suspensiones, por favor no se pasen de esa fecha. Mencionarles que adicional a los sorteos de becas y medias becas que se realizan por su puntualidad, ahora se va a sortear una tablet, ¿ya? Entonces, el único requisito para que puedan participar y ganarse este equipo es pagar con puntualidad la pensión de este mes, ¿ya? Los que ya pagaron ya están en el sorteo y los que aún no lo hacen tienen tiempo todavía hasta el día 31. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta, por favor, para que puedan participar de este sorteo. ¿Correcto? Ahora sí. Vamos a centrarnos en lo que vamos a revisar el día de hoy. Ya hemos estado trabajando con razonamiento verbal y hoy día vamos a trabajar también con el mismo curso y vamos a revisar el siguiente tema. ¿Listo? Para eso, vamos a conversar un poquito sobre la información que les presento aquí. ¿Listo? A ver, lo leemos, por favor. ¿Ya? Lo leemos. Son 4 puntos bastante importantes. A ver, vamos leyendo, ¿ya? Ya está. A ver, ¿alguien me ayuda, por favor, con la lectura tal vez de los puntos que están ahí, que son 4 básicamente? ¿Alguien lo puede leer? Solamente hay que leer, ¿ya? Nada más. ¿Alguien se anima a leerlo, chicos? ¿Alguien se anima o no? ¿O están tímidos todavía a estas horas de la mañana? No creo. A ver, ¿alguien lo puede leer? Yo mis... ¿Aló? Ya. A ver, por ahí. Mi- Esther. Sí, mis buenos días una vez más. Buenos días, Esther. Te escuchamos, Esther. A ver, la importancia de la lectura. La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Implica la participación activa de la mente y el desarrollo, la imagen y la creatividad. Enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita. Ayuda a comprender mejor el mundo, facilita las relaciones interpersonales, el desarrollo efectivo, moral y espiritual. Mi garganta está un poco mal, mis disculpas. No te preocupes, Esther. Muchas gracias, más bien, hija. Miren, aquí hay 4 puntos importantes, ¿no? Mientras Esther nos ha estado ayudando con la lectura en voz alta, ustedes han estado también realizando su lectura personal, ¿no? Entonces, aquí les va la primera pregunta, chicos. ¿Qué opinas de lo dicho en la diapositiva anterior? ¿Qué opinan ustedes de esos 4 puntos que nos ha mencionado en la diapositiva anterior y que lo ha leído Esther? ¿Qué opinión tiene para ustedes, chicos, esos 4 puntitos que hemos visto? A ver, me levantan la manito, por favor, para poder darles el pase. ¿Ya? ¿Qué opinan, chicos? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Les parece que es así o tal vez no? ¿Qué opinan, chicos, de esos puntos mencionados en la diapositiva anterior? ¿Alguien por ahí? Ahí está, lo devuelvo, ¿ya? Ahí está. La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Implica la participación activa de la mente y desarrolla la imaginación y la creatividad. Enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita. Ayuda a comprender mejor el mundo, facilita las relaciones interpersonales, el desarrollo afectivo, moral y espiritual. ¿Qué opinan, chicos, de estos 4 puntos que tenemos aquí? A ver, ¿qué opinan, chicos?
¿Alguien por aquí? A ver, si no pueden activar sus audios, pueden escribirlo al chat, no hay ningún problema, yo lo voy a ir leyendo. Maricielo, te escuchamos, hija. La lectura es muy importante. Ya, ¿qué opinas de esos 4 puntos, Maricielo? ¿Estás de acuerdo? ¿Consideras que es así o no, tal vez? Sí, está muy bien. Ya, Maricielo está de acuerdo. A ver, ¿qué me dice Samantha? Yo estoy de acuerdo y es muy bonito porque la importancia de la lectura te ayuda a ti mismo también. Ok, Samantha, muy bien. Samantha. Ya, listo, vamos avanzando. A ver, ¿ya? ¿Qué más? A ver, Fubisac. Bueno. Ya. Luis, ¿cómo estás, Luis? Luis, ¿qué harás ingresando con otro usuario? Esther me dice que está totalmente de acuerdo. Alicia me dice que sí es importante. Isabel me dice que es muy importante para tener un conocimiento. Ya, perfecto. Entonces, la mayoría está de acuerdo, coincide con los 4 puntos que tenemos aquí. Ahora, la pregunta también es, ¿y para ti, de manera personal, también es importante leer? También es importante. Y me dicen por qué. A ver, ¿por qué? Si es importante, ¿por qué? Y si no lo es, también. ¿Por qué no es importante? Esto es una respuesta personal. A ver, yo Maricielo, yo Samantha, yo Esther, yo Nelva, yo Lady, yo Luis. A ver, para mí es importante leer, sí o no, y por qué. A ver, Lady me dice que le parece interesante los 4 puntos. La lectura nos da conocimiento y libertad, activa nuestra mente y creatividad. También nos ayuda a entender mejor. Muy bien, Lady, muy bien. A ver, chicos, sus opiniones. Para ustedes, de manera independiente, ¿es importante leer? ¿No? Importante la lectura y me explican por qué. Si sí o si no también, ¿no? Porque aquí hay opiniones diversas y todo se respeta. Ana me dice, sí, porque la lectura, en el caso de Ana particularmente, la ayuda a expresarse mucho mejor hacia otras personas. Ok, muy bien, Ana. Ya. Samantha, Alicia me dice que sí es importante. ¿Por qué es importante para ti, Alicia? Mientras voy leyendo lo que Samantha nos coloca. Sí es importante para mí porque me ayuda a expresar y desarrollar más mi imaginación. Perfecto. Isabel me dice sí, porque para tener un mejor vocabulario y expresión. ¿Ya? Muy bien. Egna, te escuchamos, Egna. Para mí es importante la lectura, Miss, porque me ayuda a mejorar mi vocabulario. Ya, muy bien, Egna. Muy bien, Flor, porque sin leer no se entiende nada, me dice Alicia. Ya, Maricielo, porque nos ayuda a imaginar las cosas y mejora el vocabulario y aprender más a leer. Listo, Lady. Es importante leer porque nos ayuda a aprender a imaginar y a expresarnos mejor. Perfecto, chicos. Entonces, la lectura, en resumidas cuentas, es importantísimo dentro de la vida del ser humano, ¿no? Nosotros, desde que empezamos vamos a decir, este proceso de formación, incluso mucho antes, siempre estamos en constante lectura. Esther dice, es muy importante leer porque nos ayuda a desarrollarnos como personas. Correcto, ¿no? El leer trae múltiples beneficios, ¿no? Y entre ellos, los que nos ha mencionado la diapositiva, ¿no? También el hecho, ¿no? Como me menciona, ahí Esther empiezo por el final, desarrollarnos como personas, ¿no? Las relaciones interpersonales. Profesora, ¿qué es eso? Es cuando tú puedes conversar con alguien, ¿no? Y es agradable, ¿no? Rodearte con personas que tienen una amplitud de conocimiento, porque eso te suma, ¿no? Imagínense, yo los llevo a cenar y les digo, a ver, chicos, les voy a dejar 2 personas. Una persona que lee, que conoce, que tiene la mente, el open mind, ¿no? La mente abierta en el sentido de que puede dialogar con ustedes de cualquier tema, ¿no? Sin barreras, sin, tal vez sin prejuicios. Y les voy a traer una persona que no lee, es más que lo único que de lo que habla es de la ropa que se pone. Les pregunto,
¿Con cuál de los dos sienten ustedes que se sentirían más cómodos y realmente les gustaría poder conversar? ¿Con la primera o con la segunda? ¿Con Con la quién? primera, Miss. Ya, para María, con la primera. Ya, muy bien. ¿No? Y es así, ¿no, profesora? Es más, yo siempre lo he dicho, nadie nace sabiendo todo. Todos vamos aprendiendo con el pasar del tiempo, con el pasar de las experiencias, de los mismos contactos que tenemos en cuanto a lecturas y demás, ¿no? Por ahí también me recalcaban bastante, profesora, leer te abre la mente, la creatividad. Muchos van a conocer muchos lugares. Profesora, yo jamás he salido de donde yo soy. Es más, a las justas sí he viajado por aquí a algún lugar cerca. Pero a través de la lectura, tú conoces lugares que probablemente tal vez nunca viajemos, nunca lleguemos a estar ahí físicamente. Pero a través de la lectura, tú puedes conocer eso, ¿no? Cuando tú vas leyendo, tu cerebro va trabajando, porque inconscientemente va armando el escenario, ¿no? Va a ir haciendo la representación mental de cómo es ese lugar, de cómo es esa persona. A través de la lectura, ustedes pueden escuchar, pueden ver situaciones, actitudes de personajes con los cuales se identifiquen y también a aquellos a los que van a rechazar porque no comparten ustedes tal vez su filosofía de vida o la forma en cómo hacen las cosas. Entonces, es un constante aprendizaje, ¿no? Entonces, por ahí también me mencionaban, ¿no? Profesora, el vocabulario, por supuesto. Una persona que puede expresarse con facilidad y fluidez es porque esa persona lee, ¿no? Lee y lee bastante. Tiene mayor amplitud de vocabulario, mayor amplitud de léxico, ¿no? Tal vez utiliza palabras que ustedes, pues, o tal vez muchos no hemos escuchado, pero al escuchar a esa persona, tú te quedas pensando y dices, ¿qué significará eso? ¿No? Entonces, ayuda a la expresión oral y también a la expresión escrita. Cuando ustedes redacten una carta, cuando mandan un mensaje, cuando escriben tal vez por ahí una solicitud, una queja, qué sé yo, también se nota ahí esa facilidad que tiene para poder plasmar en ese escrito la información, el pedido, la solicitud, la queja, las felicitaciones o cuál fuese el mensaje que está escribiendo. Entonces, la lectura es así, ¿no? Los beneficios son múltiples y a gran escala, ¿no? Entonces, la pregunta ahora es, chicos, todos los textos, porque todos nosotros siempre estamos en contacto con textos, todos los textos que nosotros hemos leído o conocemos, o tal vez en algún momento hemos escrito, ¿tendrán la misma intención comunicativa? Todos los textos querrán o buscarán o tendrán el mismo punto, todos en uniformidad, todos tendrán la misma intención. ¿Qué opinan? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Puede ser? Tal vez. ¿Qué opinan, chicos? No, Miss. Que no, ¿ya? Que no. Listo. Los demás, ¿qué opinan? Que no, me dice. Ya. Ahora sí me escucha más fuerte, ¿verdad? Luis, ¿sí? Todos me confirman, por favor. Sí, ¿Está bien Miss. el audio? Listo, gracias. Listo, entonces me dicen que no, que no, que no. Ahora la pregunta es, ¿qué tipos de texto ustedes conocen? A ver, recuerden, traigan a la mente todos los textos que ustedes han leído. ¿Qué tipos de textos ustedes han tenido o con los que han tenido contacto? ¿Han leído, han escrito, tal vez, profesor, ahí por algún motivo, razón o circunstancia también? ¿Qué textos, chicos? ¿Qué textos son aquellos con los que han tenido contacto? ¿O qué tipos de textos conocen ustedes? A ver, recuerden, ¿qué tipos de texto conocen? ¿Alguien? Tal vez por ahí. ¿Qué tipos de textos, chicos? Y yo les aseguro que varios. Lady, narrativos, perfecto. Muy bien, Lady. Lady me dice narrativos. Isabel también narrativos. Muy bien, perfecto, muy bien. Narrativos, instructivos, Miss. Ya, muy bien, María, narrativos e instructivos. Listo, muy bien. ¿Los demás con qué textos han tenido contacto, chicos?
Instructivos, descriptivos, me dice Esther. Perfecto. Muy bien. Miren, cuando nosotros hablamos de textos, vamos a ver una cantidad. Ya por eso nosotros el día de hoy vamos a clasificar los textos para poder comprender su intención comunicativa. ¿No? Justo yo les preguntaba, ¿para ustedes todos los textos tienen la misma intención? Y me decían que no, y es cierto. Cada texto tiene y responde a una intención distinta. Entonces los vamos a clasificar para poder entender, ¿no? ¿Cuál es su intención? A ver, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca contigo, conmigo, como lectores? ¿Correcto? Vamos a empezar primero recordando que es un texto. Ya ustedes saben, ya me parece que lo habíamos visto, que un texto es un conjunto de ideas, un conjunto de oraciones que van a relacionarse, que van a vincularse, porque todas estas oraciones van a compartir un mismo tema, ¿correcto? Tenemos diferentes tipos de texto. Tenemos textos descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, ¿ya? Entonces, vamos a ir revisando cada uno de estos a lo largo de la clase del día de hoy para que podamos entenderlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar? A ver, ¿qué nos dice ahí? ¿No? ¿Cómo tú, yo y todos nosotros podemos diferenciar a estos textos? ¿No? Para empezar, un texto descriptivo, ya, aquí regreso a la diapositiva anterior, va a ser aquel texto que nos va a recalcar lo que es, en este caso, las cualidades o las características de un objeto, de una persona, de un lugar, de un animal, etc. ¿Ya? Los textos narrativos, por su parte, se van a encargar de narrar, de contar alguna historia, puede ser real, puede ser ficticia también, dependiendo. Los textos expositivos ya se orientan básicamente a informarnos, a poder explicarnos algún punto en particular, ¿no? De algún hecho, ¿correcto? Y el argumentativo ya se va a encargar de, en este caso, defender una idea, a favor o en contra, un sí o un no. Ya lo vamos a ir detallando más adelante, así que no se preocupen, ¿ya? Por ejemplo, como texto descriptivo tengo, las cactáceas son plantas de la familia de las suculentas. Son originarias de América, pero también se encuentran en África y Madagascar. Son de tamaño mediano, grande o pequeño. En su interior contiene gran caudal de sábila como reserva de líquido dado que son plantas que se encuentran en climas desérticos, secos. Miren, describe en este caso a las cactáceas. En lo que es un texto narrativo tenemos, érase una vez un koala muy chiquito que se perdió en el bosque y estaba muy triste porque extrañaba a su mamá. Un día amaneció junto a una gallina y la gallina le preguntó, ¿quién eres tú? Yo soy Roberto, dijo el koala. Entonces la gallina lo corrió de su casa. El koala se fue muy triste a buscar a su mamá y en la noche tenía mucho miedo. Al día siguiente amaneció con un búho y ahí continúa la historia. Narrativo, Narrativo. Expositivo. El cuasar o quasar es una fuente astronómica de energía de orden electromagnético, incluidas las radiofrecuencias y la luz visible. Su nombre es un acrónimo de fuente de radio cuasi estelar. En inglés, cuasi estelar, radio source. ¿Ya? Expositivo. Y argumentativo, lo intenté, lo juro. Me senté frente al decreto seriamente dispuesto a fajarme en cada línea, con cada enunciado. Es cierto que tenía algunos prejuicios, una desconfianza natural ante un presidente que, después de gozar de superpoderes habilitantes, no ha logrado ni siquiera administrar bien su propio fracaso. Aún así, decidí que esta vez yo mismo, con todas mis fragilidades matemáticas,
y va a tratar de entender el decreto de emergencia económica que propuso el gobierno. Si se dan cuenta, les pregunto, en estos 4 casos, ¿la intención es la misma o han podido notar tal vez algún tipo de diferencia? Son diferentes, Miss. Son diferentes, claro que sí. Muy bien, ¿no? Y es algo que se marca porque cada uno tiene sus... Vamos a ver aquí. Vamos a empezar también a revisar los textos informativos, ¿correcto? Como el propio nombre lo dice, los textos informativos son aquellos que nos van a brindar información objetiva, información real, ¿ya? Son aquellas que se van a apoyar en hechos y donde no se va a involucrar tu opinión, tu sentir, ¿ya? ¿Qué estructura tiene este tipo de texto? Para empezar, ya tiene su introducción, su desarrollo y su cierre, ¿correcto? Ahora, los textos informativos son directos, son claros. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando informarte sobre algo que quizás he visto, algo que he escuchado o algo que he investigado y yo te quiero dar a ti a conocer esa información. Entonces tengo que presentarte los datos de manera directa, de manera puntual, para que tú al escucharme me entiendas rápido y sepas de lo que yo te estoy hablando. Por ejemplo, ¿qué carrera en particular suele utilizar bastante estos textos informativos, chicos? ¿Qué profesión? Sencillo, ¿ah? Periodismo, Miss. ¿Cuál, Esther? Periodismo. Claro, los periodistas, ¿no? Los periodistas, por eso les digo, el texto informativo no, correcto, no, escúchenme bien, no involucra tu opinión, ¿ya? Es por eso que cuando por ahí han escuchado en la radio o han visto en la televisión algún informe periodístico, una nota periodística sobre algún accidente, algún, no sé, tal vez por ahí algún crimen, ¿no? Asalto, extorsión, etcétera. Los periodistas dan la información, ¿no? Dónde ha sido, a qué hora ha sido, quiénes ha sido, quiénes son los afectados, en qué situación, etcétera. Pero no, un periodista no, mientras está haciendo su trabajo, no dice, ay, yo me siento totalmente molesto, ¿cómo es posible que...? No, ¿no? Porque ese periodista busca que tú, como en este caso televidente o radioescucha, sepas, ¿no? Te informe qué es lo que ha pasado, dónde ha pasado, o sea, datos puntuales, relevantes, ¿no? No involucra, en este caso, tu sentir, tu pensar, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿ya? A eso se enfoca un texto informativo. Profesora, ¿solo los periodistas utilizan texto informativo? No, ustedes también lo hacen. Cuando a ustedes algo les pasa en el trabajo o algo ven, supongamos, salieron del trabajo y vieron por ahí un problema, tal vez unos vecinos estaban peleando, tú llegas a tu casa y le dices, uy, no sabes lo que pasó. Hoy día, cuando he salido de mi trabajo y le empiezan a contar todo con punto, coma y signo de admiración y de pregunta incluso en casa, ¿no? Lo cuentan, pero no involucran su pensamiento, lo que sienten. Informan, ha pasado esto. Ya cuando tal vez ya dice toda la información, ahí recién pasa la discusión, ¿no? Ahí recién empiezas tú a nombrar tu pensar. Pero cuando transmites la información no ocurre eso. Claro, eso son la prensa amarillista, ¿no? Pero eso ya lo realizan en este caso, ¿no? Cuando tú ves la nota periodística, por ejemplo, en la televisión, el periodista que está en el lugar donde han ocurrido los hechos, narra, cuenta, informa lo que ha pasado, ¿no? Pero el periodista que está en canal, él sí o ella sí empieza, pues, ¿no? En este caso ya a tomar esa información y ya como le empieza a dar un giro personal, ¿no? Es cierto, haciendo un análisis dentro de ese aspecto tramo social, es cierto, Esther, es correcto, ¿no? Pero el periodista en el campo, ¿no? En el donde han sucedido los hechos, simplemente da la información de manera puntual. ¿Listo? Ahora,
Los textos argumentativos son aquellos, chicos, que van a defender una tesis, van a defender una postura, van a defender una posición, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de textos argumentativos, debemos tener en cuenta que va a tener tesis y va a tener argumentos, va a tener esos dos puntos importantes. La tesis es básicamente tu postura. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Sí o no? Y tus argumentos son las razones, los motivos que van a defender esa postura. Por ejemplo, ¿no? Aquí en el Perú, y ahora yo lo pongo aquí en tela, bueno, a salón abierto, ¿no? A plática. Hubo un tiempo donde fue el tema bastante controversial relacionado a lo que fue el matrimonio civil, ¿no? En cuanto a personas del mismo género, ¿no? Y hubo todo un problema ahí, ¿no? Porque muchos estaban de acuerdo, muchos estaban en desacuerdo, incluso los mismos congresistas, en fin. Entonces, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes están de acuerdo con ese tipo de unión? A ver, yo los quiero escuchar, a dos por lo menos, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo que se legalice aquí en el país, porque aquí en el Perú no está legalizado, fuera sí, pero aquí no, el matrimonio civil entre personas del mismo género, o la unión civil me parece que tiene por nombre ellos, si mal no estoy. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicos? Ojo, aquí no es que profesora me van a sacar de la reunión si digo lo que pienso, no. Yo quiero escucharlos. ¿Están a favor? ¿Están en contra? Yo sí, Miss. Ya, Ana, ¿por qué estás a favor, Ana? Porque como que todas las personas merecemos respeto y entonces, bueno, no puedo, ahora como se ha hecho muy común eso, los gustos entre las personas del mismo sexo, ahora ya casi lo ven normal. Entonces, algunas personas se sienten ofendidas al no ser aceptados, de los cuales, a mi parecer, yo sí pienso que sí deberían aceptar eso. Ya, muy bien. Ana me dice que sí, que ella está de acuerdo con que se legalice la unión civil. Los que me han dicho que no, por ahí por el chat, denme sus razones. Quiero leer, ¿por qué no están de acuerdo? A ver, Esther me dice, se vulnera, será ella, Esther, ¿no? Se vulnera el derecho a la familia. Ya, Lady está de acuerdo, dice, porque no tiene nada de malo. Ya, Esther no está de acuerdo. Por ahí las que me han dicho que no, también sus motivos, sus razones, ¿no? A ver, yo no estoy de acuerdo por tal motivo, yo estoy de acuerdo por tal. ¿Ya? Mire, mientras se van escribiendo ahí sus razones, Isabel, porque son del mismo. Ya. Mire, por ahí mientras, ¿quién más? Alicia también me había dicho que no. Mientras Alicia me pone el por qué no está de acuerdo con la unión civil. Es cierto que, como les decía, ¿no? Cuando esto fue un boom, ¿no? Como cuando la bomba explotó, por decirlo así, todo el mundo se opuso y también había una parte que aprobaba, ¿no? Y que, como nos decía Ana, ¿no? Pues y Lady también, pues, no le veían nada de mal, ¿no? Y se tejieron un montón de argumentos, ¿no? Por ahí, Esther me hablaba de la vulneración a la familia. Y es cierto, ¿no? Por ahí yo también en algún momento escuché que decían, ¿no? Que dentro de un hogar es papá y mamá, ¿no? Como a un niño tú le vas a explicar que tiene dos mamás o que tiene dos papás, ¿no? Y escuchaba yo esos argumentos. ¿Qué otro argumento también era muy usual en estos casos? El hecho de que en la Biblia, decían, ¿no? En la Biblia Dios creó al hombre y a la mujer, no creó un tercer género, ¿no? También por ahí escuché ese argumento. Y otros, pues, ¿no? Que sí estaban a favor, decían, no, pero el amor no entiende o no tiene por qué limitarse al género, ¿no? Es abierto, no es para todos, etcétera, ¿no? Entonces, había posiciones diferentes y cada posición defendía su postura a través de sus razones. Y eso es lo que ahorita yo estoy demostrando con esto, ¿no? Los que me han dicho que sí, ahí estoy leyendo sus motivos, me dicen que sí y me están dando sus argumentos. Y los que me han dicho que no, también me están dando sus argumentos. Entonces, dentro de un texto argumentativo se busca eso, ¿no? Pero todo dentro del marco del respeto. Ya no es que, profesora, yo estoy de acuerdo y por lo tanto todos tienen que pensar igual que yo. Y el que está me da la contra, yo voy y no sé, me agarro a golpes con esa persona. No. O lo insulto. No. Todo dentro del marco del respeto.
Si tú estás a favor, perfecto, tienes tus argumentos, bien. Y si estás en contra, también. En este caso, un texto argumentativo va a buscar muchas veces persuadirte, es decir, hacer o convencerte de que cambies de parecer. ¿A través de qué busca que tú cambies de parecer? A través de tus argumentos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello. Por ejemplo, en el próximo año, me parece, ya entramos a elecciones, ¿no? El próximo año, es más, vamos a estar viendo un montón de ejemplos de textos argumentativos. ¿Quiénes van a darnos esos textos argumentativos? Los políticos, ¿no? Van a ver ahí un montón. Que vota por mí, por esto, por esto, por esto, por esto, yo voy a hacer esto, etc. ¿No? Incluso por eso hay debates, porque dentro de los debates se utiliza el texto argumentativo, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, toda opinión y posición y tesis es válida, porque todos las personas que tomamos esa posición tenemos nuestros argumentos, ¿no? Pero todos estos se escuchan y se respetan, ¿no? Porque eso es lo que busca un texto argumentativo, respetar la opinión. Así no la compartamos. ¿Listo? Exacto. Muy bien, Isabel. Muy bien, Samantha. Todo se tiene que respetar. Entonces, ahí está. Ustedes en casa también hacen uso de textos argumentativos, ¿ah? Hoy día no quiero cocinar, ¿no? Y por ahí te dicen, no, pero tienes que cocinar. Sí, pero no quiero, estoy cansada. Ay, no, y empiezan ahí que sí, que no, ¿por qué? Y por qué sí, por qué no, ¿no? Y al final uno persuade al otro, ¿no? Tal vez uno le convence, no, vamos a comer a la calle. O el otro tal vez le convence de que cocine en su casa, ¿no? Entonces también se va a observar ese tipo de texto en la casa, en el trabajo, en las reuniones escolares también, ¿no? Cuando tienen por ahí eventos, tal vez bailes, no sé, alguna festividad. A ver qué cocinamos, hay esto, no, pero hay que hacer esto porque es más fácil, además es más económico, el otro, no, hay que hacer mejor esto. Entonces, ahí están los textos argumentativos, ¿ya? Entonces, miren, yo aquí tengo esto. Dice, la fotografía solo comenzó a existir realmente hace unos 140 años. Dos cosas son necesarias. La producción de una imagen y un método para fijarla, haciéndola permanente. Ya en el siglo IV a.C. se sabía que los rayos de luz del exterior pueden penetrar por un orificio en un cuarto oscuro y proyectar una imagen sobre una de sus paredes ennegrecida. Este método de producir imágenes se llama cámara oscura. Se utilizó por primera vez en Arabia durante el siglo XI para la observación de los eclipses. En 1790, Thomas Whitehead intentó hacer por primera vez una fotografía, con algún éxito. ¿Qué tipo de texto es, chicos? ¿Argumentativo o es un texto informativo? ¿Cuál será? ¿Cuál de los dos? Informativo, Miss. Informativo. Ya, informativo. Ya. Informativo. Correcto, muy bien, informativo, porque en ese texto no les está argumentando nada, simplemente les está dando la información sobre lo que es la fotografía, ¿no? Su historia un poquito por ahí. Bien, chicos, ¿se entendió entonces o podemos diferenciar ahora un texto informativo de uno argumentativo? Sí, Miss. ¿Sí? Listo. Voy avanzando, ¿ya? Vamos con los textos narrativos, que son uno de los textos más sencillos, ¿no? Como ustedes saben, los textos narrativos son aquellos que nos van a dar o nos van a contar una historia, sea fábula, cuento, novela, mito, leyenda, etc., ¿no? Estos textos suelen ser breves, suelen ser ficticios en algunos casos, en otros suelen hablar un poquito de la realidad también. Entonces, eso ya va a depender de la creación o de la invención que tiene el escritor, ¿correcto? Un texto narrativo tiene inicio, nudo y desenlace. En el inicio, por lo regular, siempre se presenta el personaje, se presenta el tiempo, se presenta el escenario, ¿no? Es por eso que te dice, había una vez en un jardín una mariposa que era de color tal, etcétera, ¿no? Te está presentando el lugar donde se van a desarrollar los hechos. En el nudo ya hablamos del problema, es decir, cuál es esa dificultad que va a enfrentar el personaje principal. No sé, ¿no? Tal vez la mariposa va a ser perseguida por
por algún niño, va a ser perseguida tal vez por una libélula, no lo sé, ¿no? Tal vez por ahí viene el problema. Y el desenlace es la parte de la historia donde se va a brindar la solución al problema. No sé, ¿no? Tal vez la mariposa se logra camuflar, se esconde, ¿no? O tal vez la libélula se choca con una rama y ahí aprovecha la mariposa para salir escapando. No lo sé, ¿no? Entonces, un texto narrativo tiene esas tres partes, esa es su estructura, ¿correcto? Entonces, en un texto narrativo, chicos, hay personajes. Pueden ser personajes primarios y también personajes secundarios. Tiene un tiempo, puede desarrollarse por la mañana, por la tarde, por la noche, tiene un lugar, ¿no? Puede desarrollarse en un jardín, en un colegio, en la calle, en el mercado, en una casa, en el cielo, en el infierno, en fin, depende de la creatividad. ¿Ya? Tiene un narrador. Puede ser el narrador personaje, que es aquel que cuenta la historia porque ha sido parte de, o puede ser un narrador omnisciente. El narrador omnisciente es como un narrador Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, ¿no? Entonces, también pueden ser cualquiera de esos dos narradores, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo aquí tengo un pequeño texto, ¿ya? Dice, este era un bello jardín desde donde se veían los campos y praderas, donde estaban las ovejas y las vacas. En el centro del jardín crecía un rosal todo lleno de rosas, y a su abrigo vivía un caracol que llevaba todo un mundo dentro de su caracola, pues se llevaba a sí mismo. Paciencia, decía el caracol, ya llegará mi hora. Haré mucho más que dar rosas, muchísimo más que dar leche como las vacas y lana como las ovejas. Espero mucho de ti, dijo el rosal. ¿Podría saberse cuándo me enseñarás lo que eres capaz de hacer? Me tomo mi tiempo, dijo el caracol. Un año más tarde, el caracol se hallaba tomando el sol casi en el mismo sitio que antes, mientras el rosal se afanaba en echar capullos y mantener la lozanía de sus rosas, siempre frescas y siempre hermosas. El caracol sacó medio cuerpo fuera, estiró sus cachitos y los encogió de nuevo. Nada ha cambiado, dijo. El rosal sigue con sus rosas y eso es todo lo que hace. Miren, ese texto narrativo tiene un inicio donde nos presenta el lugar, que es un jardín, nos presenta el personaje, que es un caracolito, y también nos nombra a los otros personajes, que son el rosal, las vacas, las ovejas, ¿no? En la parte del nudo se presenta el conflicto, que es básicamente cuando al caracol el rosal le pide que le muestre, pues, ¿no? ¿Qué es lo que él es capaz de hacer? ¿No? Ella da rosas, ¿qué más nos dice? Que las vacas dan leche, que la oveja da lana, pero ¿él qué hace? ¿No? Le dice, a ver, enséñame, ¿no? ¿Cuándo yo voy a poder ver lo que tú haces? ¿No? Y el caracol dice, tranquilo, ¿no? Paciencia, ya lo vas a ver. Y la historia termina con, básicamente, pasa el tiempo y la situación sigue igual, ¿no? O sea, que el caracol nunca muestra lo que es capaz de hacer, mientras que la rosa, o el rosal, perdón, y los otros personajes nombrados siguen, pues, ¿no? Con lo habitual, ¿no? Pues dando rosas, dando lana, dando leche, ¿no? Entonces, miren, un texto narrativo. ¿Ustedes también pueden crear un texto narrativo? Por supuesto, ¿no? Eso ya depende de la creatividad. Puede influir mucho también la experiencia que ustedes tengan, ¿no? Eso también a veces influye para la creación de historias, ¿no? Entonces, ahí está. Hablar de cuentos, sobre todo, es un tema bastante sencillo y es uno de los textos que es más común en cuanto a uso. Siempre es mucho más sencillo y tal vez alguno de ustedes en algún momento ha creado un cuento, ¿no? Un cuento, tal vez por ahí, profesora, yo he escrito, he recolectado leyendas, también me pueden decir. Entonces, no hay ningún problema. ¿Alguna duda o consulta en cuanto a lo que es el texto narrativo, chicos? Tal vez. ¿Dudas, preguntas, consultas?
¿Ninguna? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Paso al siguiente texto, ¿ya? Que es el texto descriptivo, ¿ya? Como el propio nombre lo dice, el texto descriptivo, chicos, es básicamente donde tú vas a utilizar el hecho de poder nombrar las cualidades, las características de lo que estás describiendo, ¿correcto? Tienes tu introducción, tu estructura, introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? En la introducción se considera o se identifica a lo que tú vas a describir, sea una casa, sea un lugar en particular, una persona, un animalito. En la introducción tú brindas esa información. En el desarrollo realizas la descripción respectiva. Y en la conclusión das una idea que resuma todo lo que tú has hecho en líneas anteriores. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de textos descriptivos, vamos a tener en cuenta los tipos de descripción que tú puedes utilizar en un texto descriptivo. Cuando tú describes, por ejemplo, yo les muestro, ¿no? Acá hay un lapicero, ¿no? Ah, ya, profesora, el lapicero. ¿Qué características tiene? Ah, profesora, es de plástico, de color verde, tapa azul, tiene tinta azul, sirve para escribir. Listo. Cuando tú describes el objeto o el ser de manera puntual, es una descripción objetiva, ¿correcto? Pero si por ahí yo les digo, a ver chicos, descríbanme a su mamá, ¿no? Supongamos. Y me empiezan a nombrar sus cualidades físicas, tal vez sus cualidades en cuanto a su personalidad. Y también me empiezan a decir, ay, profesora, yo quiero mucho a mi mamá porque ella me apoya, ella me ayuda, ella no me deja sola, ella siempre está conmigo. Y me empiezan a nombrar ya la parte sentimental, la parte emocional hacia su mamá. Ya en ese caso están haciendo una descripción subjetiva o literaria. ¿Correcto? Entonces, repito. Cuando ustedes me describen un celular, no vamos para ver con una persona, ya, vamos con sus hermanos, sus hermanas, ¿ya? A ver, me describen a su hermana. Y cada uno me empieza a dar sus cualidades. Ah, profesora, mi hermana es alta, de cabello negro, cabello largo, ojos marrones, piel morena, es delgada y estudia enfermería. Listo. Ahí está mi descripción, profesor. Listo. Descripción objetiva, directa, puntual. Y por ahí, o alguien me empieza a describir a su hermana y me dice, profesora, o a su hermano ya, ¿no? Mi hermano, profesora, es de mi porte, es delgado, es moreno, de cabello negro, es una muy buena persona, yo lo quiero mucho, es de las personas que siempre está para darme la mano, no me deja sola, etcétera, ¿no? Ya estoy involucrando el lado emocional, ¿no? Lo que yo siento por esa persona, entonces, descripción subjetiva. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes describen un lugar, supongamos, yo les digo, a ver chicos, descríbanme el lugar donde viven, ¿no? Y por ahí me van a decir, ah, profesora, donde yo vivo hay esto, y me empiezan a describir tal vez sus atractivos turísticos, ¿no? Etcétera. Cuando hacen una descripción de algún lugar, ese tipo de descripción se llama topografía. ¿Listo? Topografía cuando describimos un lugar. Cuando tú describes el aspecto físico de una persona, como su estatura, su contextura, el color de su cabello, de su tez de piel, la forma de sus ojos, de su nariz, de sus labios, la forma en cómo viste, todo lo físico, ese tipo de descripción se llama prosopografía. ¿Listo? Prosopografía, solo cuando describes el aspecto físico, nada más. Si tú describes el aspecto de la personalidad, si es alguien alegre, gruñón, dormilón, trabajador, tal vez haragán, es solidario, es empático, respetuoso, contestón, etcétera, la parte de la personalidad, cuando tú te enfocas solamente en ese aspecto de la forma de ser de la persona, ya es una descripción que se le conoce como etopeya. ¿Listo? La etopeya.
Y finalmente, pues si tú describes un celular, un lapicero, por ahí describes, no sé, tu casa, tu computadora, tu cartera, etcétera. Cuando te enfocas en objetos, lógicamente esa es una descripción de objeto. Cuando describes un objeto, describes pues su color, su forma, su tamaño, su utilidad, de qué material está hecho, ¿no? Entonces, miren, es importante que nosotros hagamos esa diferenciación entre los tipos de descripción. ¿Listo, chicos? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Podemos entender esos seis tipos de descripción que tenemos ahí, o hay alguna consulta. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? Listo. Entonces, miren, a continuación les presento un tablerito a modo de resumen. Por ahí, si gustan, le pueden hacer una captura de pantalla, no lo sé. Ya, es una tabla comparativa justamente entre los diferentes tipos de texto que hay. ¿Ya? Tenemos textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Profesora, no nos explicó los textos dialogados. Los textos dialogados se pueden incluir dentro de los textos narrativos. ¿Por qué? Porque básicamente se enfocan al diálogo que hay entre personajes. Ustedes cuando han leído un texto, un cuento, por ejemplo, como en el caso del caracol y el rosal, ¿no? En las diapositivas anteriores, conversa el rosal con el caracol, ¿no? Cuando hay ese contacto entre personajes de diálogo, a eso nos referimos con texto dialogado. Lo mismo, en el teatro hay libretos, ¿no? Tal vez ustedes han asistido a una obra teatral o han sido parte de un elenco teatral. Cuando los personajes actúan, conversan. A eso se refiere un texto dialogado. ¿Ya? Entonces, ahí está en resumen, chicos. ¿Ah? El texto narrativo relata, cuenta, narra historias. ¿Ya? Por ejemplo, novelas, cuentos, mitos, leyendas, fábulas, etc. ¿Ya? El descriptivo se encarga de darnos o nombrarnos las características, las cualidades de personas, animales, objetos, lugares, etc. ¿Ya? Como por ejemplo pueden ser, nos dice ahí dentro de las novelas, dentro de los cuentos, también usamos texto descriptivo. Es por eso que al inicio siempre, al presentar al personaje, a veces describimos, ¿no? Es un niño pequeño de tantos años, va a tal lugar, se viste de tal manera. Se involucran, se relacionan, por supuesto. Los textos dialogados ya lo explicamos. Los expositivos nos van o se enfocan en brindar información directa, clara y objetiva. Notas periodísticas, artículos de investigación, informes científicos, enciclopedias, etc. ¿Ya? Y los argumentativos ya son cuando tú buscas defender tu postura y convencer a las personas, tal vez también, de pasarse a tu grupito, ¿no? Por decirlo así, a tu bando. Por ejemplo, pueden ser artículos de discusión, debates, pueden ser rondas o críticas de prensa, ¿no? Donde buscas o argumentas tu postura. ¿Correcto? Entonces, esta tablita está bastante resumida. Por ahí, si gustan, como les menciono, pueden tomar una capturita de pantalla y también les va a servir para que luego tal vez lo puedan trabajar cuando toque revisar su material. Bien, chicos, ¿alguna duda, pregunta, consulta adicional o ejemplo tal vez que ustedes me quieran, que quieran plantear en la clase? Por ejemplo, ¿alguien por ahí se anima a hacer algún tipo de descripción, por ejemplo? ¿Alguien? ¿Se anima? Profesora, sí, profesora, no. ¿Alguien se anima, chicos? Nadie, ya. Entonces, es importante, por favor, establecer en este caso la diferenciación entre estos textos, porque es importante. Incluso ahí me dirán, profesora, ahí faltan los textos instructivos. Por supuesto, eso también son un tipo de texto, ¿no? Pero vamos a revisar o hemos revisado únicamente los que hemos visto en clase, ¿no? Y si ustedes hacen memoria, ahora sí van a poder recordar, a ver, ¿no? Yo cuántos textos narrativos he leído o escrito, cuántos descriptivos, cuántos expositivos, argumentativos, dialogados, ¿no? Entonces, vamos manejando. ¿Correcto? Bien, chicos, ¿alguna consulta que tengan, por favor?
¿Alguna consulta, duda o algo no ha quedado claro? Por favor, me confirman ahí, activen sus audios o por el chat de la reunión también me pueden confirmar si es que tienen alguna duda o si es que no hay y todo está claro también. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro, María? Perfecto. Entonces, yo les pregunto a ustedes ahora, ¿ya? Para ya terminar la sesión. A ver, chicos, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué han aprendido ustedes? A ver, estas preguntas son personales, de respuesta personal. ¿Qué han aprendido el día de hoy, chicos? A ver, los quiero escuchar. La diferencia de los textos. Ya, Maricielo, la diferencia entre textos. María. Sobre lo mismo, me dije que hay diferentes textos. Ya, muy bien, existen diferentes textos, ya, ¿qué me dice aquí? La importancia de la lectura también, me dice Samantha, perfecto, muy bien. La diferencia en los diferentes tipos de texto, perfecto, Isabel, muy bien. ¿Cómo lo hemos aprendido, chicos? ¿Cómo lo hemos aprendido? A ver, me levantan la manito por ahí en todo caso para poder organizarnos en cuanto a las respuestas. ¿Cómo lo hemos aprendido? A ver, chicos, ¿cómo hemos aprendido o hemos conocido sobre textos informativos, narrativos, descriptivos, argumentativos? ¿Cómo, chicos? ¿Cómo lo hemos aprendido? Muy bien, a ver, vamos a empezar con Lady. Te escuchamos, Lady. Miss, por su estructura y su propósito. Ok, por su estructura y su propósito, correcto. María. En ejemplos, Miss, y con su explicación de usted. Ok, muy bien, con ejemplos. Por aquí también me dicen, con ejemplos, me dice Isabel. Perfecto. Ahora les pregunto a ustedes, ¿para qué les será útil haber aprendido a clasificar, ¿no? Y diferenciar lo que es un texto informativo, expositivo, argumentativo y demás. Maricielo. Para diferenciar un texto y no confundirnos. Ok, muy bien. Ya, muy bien, para que lo diferencien y no se confundan. Listo. Alicia. Ah, ya, sobre diferentes textos. Listo. ¿Para qué les será útil a los demás, chicos? ¿Para qué les será útil? A ver, Esther, conocer los diferentes textos que nos ayudarán a expresarnos mejor. Hemos aprendido con ejemplos y diapositivas. Listo. ¿Y para qué te será útil, Esther? A los demás también. Alguien que quiera añadir tal vez algo más ahí. ¿Para qué les será útil? Para comprender mejor las intenciones de los textos. Ya, muy bien. Muy bien. Para comprender mejor la intención de cada texto. Listo. Muy bien, entonces, por ahí. Bien, chicos, agradecerles por el espacio que se han dado este tiempo. Ya con esto estamos finalizando el tercer bimestre, ya pasan a su siguiente grado, hagan sus actividades, sus exámenes. Y hasta una nueva oportunidad, chicos. Cuídense bastante y ya seguramente nos vamos a estar reencontrando más adelante. Buenos días con cada uno de ustedes, chicos. Muchas gracias por todo, Buen día, Miss. Miss, gracias. Cuídense, chicos. Chao, Adiós. chao.